En la pequeña y apacible localidad de Early, en Iowa, una familia ejemplar parecía disfrutar de una vida tranquila y perfecta. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y lo que ocurrió una noche de diciembre de 2001 dejó atónita a toda la comunidad. Lo que los investigadores encontraron tras los sucesos de aquella noche no solo fue desconcertante, sino que planteó escalofriantes preguntas sobre lo que realmente había ocurrido en aquella casa. ¿Qué oscuros secretos podían esconderse tras una fachada tan armoniosa? ¿Hasta dónde podía llegar una madre para proteger a su familia ante un peligro inimaginable? Tracy Roberts, una mujer de 35 años, era conocida por su carácter apacible y su devoción por su marido, Michael, y sus 3 hijos. Michael, un brillante desarrollador informático de ascendencia australiana, trabajaba desde casa y era admirado por su ingenio y dedicación. Mientras tanto, Tracy compaginaba su papel de ama de casa con su espíritu alegre y sociable, siendo el alma de cualquier reunión comunitaria. Juntos, formaban lo que muchos describían como la familia perfecta. La noche del 13 de diciembre de 2001 empezó como cualquier otra. Tracy estaba preparando la cena, mientras su hija de 1 año descansaba en el cuarto de baño que había preparado en el segundo piso. Sus otros hijos, Bert, de 11 años, y su hermano pequeño, de 3, estaban viendo la televisión en la habitación de Bert. Todo parecía tranquilo, hasta que un grito desgarrador rompió la rutina de la noche. Bert corrió hacia el origen del sonido y vio a su madre luchando desesperadamente por mantener la puerta cerrada, mientras alguien intentaba entrar en la habitación. En un acto de valentía, Tracy entregó su bebé a Bert antes de ser arrastrada al pasillo. Los gritos y el sonido de forcejeo se apoderaron de la casa, seguidos de un breve silencio, y luego de un inquietante estruendo. Aterrorizado, Bert llamó al 911, informando de que unos intrusos habían entrado en su casa. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a Tracy y a sus hijos llorando fuera de la casa. Ella señalaba hacia el interior, gritando que todavía había alguien dentro. Lo que los agentes descubrieron tras inspeccionar el lugar dejó a todos boquiabiertos y cambió para siempre la percepción de la familia Roberts. El caos en el hogar de los Roberts parecía haber terminado, pero las dudas empezaban a aflorar. Con los niños por fin a salvo en brazos de Tracy, llegaron los paramédicos para atenderla. Su respiración era agitada, y aunque intentaba mantener la calma, su cuerpo mostraba las marcas de un brutal enfrentamiento físico. La policía, mientras tanto, subió al segundo piso, donde encontró al joven Dustin, inmóvil, pero respirando con dificultad. La noticia de su presencia fue devastadora para Mona, que se encontraba fuera de la casa, desesperada por conocer el paradero de su hijo. Los agentes no le permitieron entrar ni le ofrecieron más detalles que la confirmación de que se trataba de Dustin. Su coche, aparcado en la entrada, se convirtió en un símbolo silencioso de la tragedia que había afectado a ambas familias. Mientras tanto, Tracy era trasladada al hospital más cercano. Allí, tras recibir tratamiento para sus heridas y estabilizar su respiración, pudo relatar los hechos a las autoridades. Su relato ofreció una perspectiva más aterradora de lo que había ocurrido dentro de su casa aquella noche. Según explicó, todo empezó con un ruido en el piso de abajo que le hizo suponer que su marido Michael había vuelto pronto de viaje. Sin embargo, lo que encontró al bajar las escaleras fue completamente inesperado. 2 desconocidos acechando en su casa. Los intrusos no tardaron en dirigirse hacia ella. Con rapidez y determinación, Tracy subió las escaleras para proteger a sus hijos. Consiguió poner a su bebé en brazos de Bert antes de que los invasores se lo llevaran a rastras. La situación parecía completamente fuera de control, hasta que, en un acto de desesperación, consiguió liberarse lo suficiente como para correr hacia el dormitorio principal, donde guardaban un arma de defensa personal. Los hombres intentaron detenerla, pero un instante de suerte le permitió abrir la caja fuerte y utilizar el arma. El estruendo resonó en toda la casa, y el humo llenó la habitación. Uno de los intrusos cayó al suelo, mientras que el otro huyó a toda prisa, dejando a Tracy presa del pánico. Cuando regresó a la habitación de Bert, encontró a su hijo listo para atacar con el bate de béisbol, dispuesto a proteger a su familia si era necesario. El caos parecía haber terminado, pero al disiparse el humo, lo que vio Tracy le heló la sangre. El joven Dustin, amigo de la familia y protegido de su marido, yacía en el suelo, herido pero consciente. El desconcierto en su rostro era evidente,
pero lo que ocurrió a continuación no hizo sino aumentar la tensión. Dustin, desobedeciendo las órdenes de permanecer quieto, intentó levantarse. Tracy, aún en estado de shock y con la pistola en la mano, le gritó que no se moviera. La conexión emocional que tenía con el joven no fue suficiente para detener el momento crítico que estaba a punto de desencadenarse. Aquella noche, la casa de los Roberts permaneció en completo silencio tras el incidente, pero la tensión seguía siendo palpable. La figura de Dustin yacía inmóvil en el suelo mientras Tracy, aún con la pistola en la mano, respiraba agitadamente. Bert, escondido en la habitación con sus hermanos, lo observaba todo desde una rendija de la puerta, sin comprender del todo lo que había sucedido, pero intuyendo que acababa de ocurrir algo irreversible. Los agentes llegaron unos minutos después. La policía inspeccionó cuidadosamente todos los rincones de la casa en busca de señales del segundo intruso descrito por Tracy, pero no encontró ningún rastro inmediato. Mientras tanto, los paramédicos confirmaron que Dustin seguía vivo, aunque en estado crítico, y lo trasladaron rápidamente al hospital más cercano. Tracy fue acompañada al exterior, donde sus manos temblorosas y su mirada ausente evidenciaron el impacto de los acontecimientos. El nombre de Dustin resonaba con fuerza en la comunidad Early. Era conocido como un joven reservado con dificultades para socializar, pero nunca había dado muestras de agresividad. Su relación con Michael era motivo de admiración, ya que Michael había asumido el papel de mentor, ayudándole a encontrar un propósito y una dirección en su vida. Por eso la presencia de Dustin aquella noche en casa de los Roberts, acompañado de un desconocido, desconcertó a todos los que conocían su historia. La madre de Dustin, Mona, llegó al hospital poco después de ser informada de lo ocurrido. Desesperada, intentó obtener respuestas de los médicos y las autoridades, pero solo recibió información fragmentaria y poco clara. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repasaba mentalmente todas las conversaciones que había mantenido con Tracy, buscando signos de tensión o problemas entre sus familias. No podía concebir que su hijo, al que describía como un joven amable y de corazón puro, estuviera implicado en algo tan violento. Mientras tanto, la investigación empezó a acercarse a los acontecimientos que condujeron al ataque. Los detectives volvieron a entrevistar a Tracy, que se dio cuenta de que su relato, aunque coherente, mostraba pequeños detalles contradictorios. Por un lado, mencionó que siempre se había sentido incómoda en presencia de Dustin, pero que nunca había expresado esas preocupaciones públicamente. Por otro, la descripción del segundo intruso era tan vaga que dificultaba cualquier avance significativo en el caso. Los agentes también empezaron a explorar los posibles motivos del incidente. En una ciudad tan pequeña como Early, las especulaciones corrían deprisa. Algunos vecinos murmuraban sobre posibles tensiones ocultas entre Mona y Tracy, mientras que otros insinuaban que el incidente podría estar relacionado con los valiosos objetos tecnológicos que Michael guardaba en la casa. Las teorías, aunque múltiples, no ofrecían claridad. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades no podían ignorar un hecho desconcertante. El comportamiento de Dustin no parecía encajar con las acciones descritas por Tracy. Los especialistas analizaron su historial médico y psicológico y descubrieron múltiples diagnósticos que, aunque no eran concluyentes, apuntaban a una dificultad constante para controlar sus emociones. Sin embargo, ninguno de estos informes explicaba una transformación hacia la violencia. La atención de los medios de comunicación sobre el caso aumentó, y cada nuevo detalle revelado alimentó el debate público. Muchos consideraban a Tracy un héroe, pero otros empezaban a cuestionar la verdadera naturaleza de lo ocurrido. ¿Fue realmente un acto de defensa propia o algo más oscuro oculto tras las puertas cerradas de los Roberts? La ciudad de Early, con sus escasos 500 habitantes, nunca se había enfrentado a un misterio de tal magnitud. La investigación avanzaba lentamente, dejando a la familia Roberts atrapada en un estado de incertidumbre. Mientras Tracy intentaba recuperar una rutina normal, el miedo se había instalado en cada rincón de su hogar. Las noches se hacían largas y silenciosas, y cada sonido despertaba los recuerdos de la intrusión. Bert, a pesar de su valentía inicial, mostraba signos de angustia. Sus palabras a Michael empezaron a inquietar a los investigadores, que empezaban a cuestionar el papel del marido en esta historia aparentemente sencilla. Michael, conocido por su carácter reservado,
empezó a evitar responder a las preguntas sobre la noche del incidente. Su actitud distante se hizo más evidente cuando visitó a Tracy en el hospital. En lugar de mostrar preocupación, parecía distraído, casi desinteresado, lo que llamó la atención de los detectives presentes. Cuando se le pidió que hablara de su relación con Dustin, su respuesta evasiva no hizo sino alimentar las sospechas. Uno de los detectives asignados al caso decidió examinar más de cerca los vínculos entre Michael y Dustin. Aunque se conocían bien y mantenían una relación de mentor y discípulo, surgieron informes contradictorios sobre la dinámica entre ambos. Algunos afirmaban que Michael había empezado a evitar a Dustin en los meses anteriores, mientras que otros mencionaban momentos en los que discutían acaloradamente. Mientras tanto, la situación en casa era tensa. Bert compartió más detalles sobre el comportamiento de su padrastro, describiendo castigos que, según él, eran desproporcionados para las travesuras de un niño. Aunque Tracy no se enfrentó directamente a él, su malestar crecía al escuchar estas acusaciones de su hijo mayor. Michael, por su parte, parecía cada vez más irritable, especialmente a medida que se intensificaban las preguntas sobre su relación con Dustin. En una revelación inesperada, un amigo íntimo de Michael confesó que éste había mencionado en una ocasión su frustración con Tracy y su deseo de que todo volviera a ser como antes. La declaración parecía ambigua, pero en el contexto del caso, los detectives empezaron a plantearse seriamente si Michael podría haber orquestado la intrusión para intimidar a Tracy o deshacerse de ella. El descubrimiento de una serie de mensajes cifrados en el ordenador de Michael añadió una nueva capa de complejidad al caso. Aunque no contenían amenazas explícitas, las conversaciones insinuaban un plan entre él y una persona no identificada, lo que llevó a los detectives a centrar sus esfuerzos en descifrar esas comunicaciones y descubrir la verdadera relación entre Michael y los sucesos de aquella noche. La reactivación del caso trajo consigo nuevas líneas de investigación que hicieron tambalear las versiones que hasta entonces parecían sólidas. Los detectives comenzaron a analizar cada detalle con mayor profundidad, centrando su atención en las incoherencias del relato de Tracy. El hecho de que no hubiera signos de entrada forzada era alarmante. Los agentes se preguntaron si realmente había habido un segundo intruso o si todo formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado. La noche del incidente, según los vecinos cercanos, nadie vio ningún movimiento inusual en la casa de los Roberts. Un testigo afirmó haber visto a Dustin acercarse a la puerta principal, pero dijo que no notó nada fuera de lo normal. El relato de esta persona contradijo las declaraciones iniciales de Tracy, de que había sido atacada inesperadamente por dos hombres. Mientras tanto, el equipo de abogados de Mona tuvo acceso a documentos previamente sellados. Entre ellos había un intercambio de correos electrónicos entre Michael y un contacto no identificado. Los mensajes eran crípticos, pero aludían a una noche decisiva y a asegurarse de que no queden cabos sueltos. Estas pruebas llevaron a los investigadores a volver a interrogar a Michael, que siguió manteniendo su inocencia. Por su parte, Tracy se enfrentaba a la presión de las nuevas investigaciones. Bajo un nuevo equipo de interrogadores, su comportamiento empezó a levantar sospechas. En una sesión especialmente tensa, los agentes observaron que evitaba responder a preguntas directas sobre su interacción con Dustin el día anterior al incidente. Cuando se le preguntó si le había invitado a su casa, Tracy negó rotundamente la acusación, contradiciendo los relatos de Mona y de algunos conocidos. El descubrimiento de una caja fuerte adicional, escondida en el sótano de la casa, añadió una nueva capa de misterio. En su interior, los investigadores encontraron documentos financieros en los que se detallaban las crecientes deudas de Michael y las constantes transferencias entre cuentas conjuntas y personales. Estas pruebas sugerían que los problemas financieros de la pareja eran más graves de lo que se pensaba en un principio. Mona, más decidida que nunca, aprovechó la apertura del caso para denunciar lo que consideraba una manipulación de los hechos por parte de Tracy. En una emotiva rueda de prensa, levantó una fotografía de Dustin y exigió justicia para su hijo. Entre lágrimas, declaró: todo lo que él quería era ayudar. Nunca habría hecho daño a nadie. Su testimonio resonó entre los presentes, suscitando un nuevo debate público sobre la verdadera naturaleza de los hechos ocurridos en casa de los Roberts. A medida que avanzaban las investigaciones, las piezas del rompecabezas parecían encajar de forma inesperada.
el descubrimiento de una llamada telefónica realizada desde la casa de los Roberts la noche del incidente llevó a los detectives a una conclusión inquietante. Tracy había marcado un número desconocido minutos antes de que todo empezara. La conexión entre esta llamada y los acontecimientos posteriores seguía siendo un misterio que los investigadores estaban decididos a resolver. La presurización por resolver el caso condujo a un análisis minucioso de un cuaderno rosa encontrado en el coche de Dustin. Los detectives observaron que los comentarios estaban escritos de una manera extrañamente formal, como si no hubieran sido escritos por el joven. Comparando la letra del cuaderno con los documentos de Tracy, un experto determinó que la letra guardaba sorprendentes similitudes con la suya. Esto aumentó las dudas sobre su versión de la noche del incidente. Simultáneamente, un amigo íntimo de Tracy confesó que Tracy había mencionado días antes estar cansada de los problemas y querer empezar de nuevo lejos de Early. Este testimonio reforzó la teoría de que Tracy podría haber manipulado los hechos. Los detectives también recuperaron archivos borrados del ordenador encontrado en el coche de Dustin. Entre ellos, se descubrieron borradores de un diario en el que Tracy detallaba sus problemas financieros y mencionaba un plan para proteger a los niños y recuperar el control. Además, se encontró un borrador dirigido a un abogado en el que planeaba acusar a Michael de agresión para justificar su alejamiento. Aunque no son concluyentes, estas pruebas alimentaron las sospechas de que el incidente podría haber sido orquestado. Mientras tanto, Mona, la madre de Dustin, seguía defendiendo la inocencia de su hijo. Señaló que el joven padecía ansiedad grave, lo que hacía improbable que pudiera actuar con violencia. La reconstrucción de los hechos del 13 de diciembre de 2001 también reveló incoherencias. Los tiempos no coincidían con la descripción que hizo Tracy del ataque, lo que llevó a los investigadores a sospechar que podía haber exagerado o inventado los detalles. Cuando Bert, ya adolescente, fue interrogado de nuevo, mencionó haber oído a su madre discutir con alguien antes de que todo ocurriera. Aunque no pudo identificar la voz, estaba seguro de que no eran ni Michael ni Dustin. Estas revelaciones dejaron al equipo de investigación con más preguntas que respuestas. Mientras analizaban cada pista, la figura de Tracy seguía en el centro de un misterio en el que nada era lo que parecía. Los detalles del juicio dejaron al público dividido entre la incredulidad y la indignación. Mientras la acusación presentaba pruebas convincentes contra Tracy, la defensa intentaba desviar la atención hacia el supuesto peligro que suponía Dustin. Sin embargo, las grietas en la historia de Tracy se hicieron cada vez más evidentes. Uno de los momentos clave del juicio fue la presentación del análisis forense del cuaderno rosa. Los expertos determinaron que el papel contenía restos de una sustancia química utilizada habitualmente en productos de limpieza, lo que corroboró el testimonio de la amiga de Tracy, que afirmó haber visto a la acusada manipular el cuaderno durante la limpieza posterior al incidente. Además, las notas escritas coincidían perfectamente con su letra. El fiscal se centró en desmontar la versión de la autodefensa. Las fotografías de la escena del crimen mostraban que Dustin no estaba en posición de atacar cuando recibió el golpe mortal. Según el informe del perito médico, las lesiones de su cuerpo no concordaban con el relato de Tracy de un enfrentamiento directo. Los ángulos de los golpes y las marcas en el suelo indicaban que Dustin ya estaba inmovilizado cuando fue atacado por última vez. En un movimiento arriesgado, la defensa llamó a Bert al estrado. El adolescente, claramente afectado por la situación, contó su versión de los hechos con una mezcla de confusión y emoción. Afirmó haber oído voces y visto movimientos a través de la rendija de la puerta. Sin embargo, el fiscal puso en duda la exactitud de estos recuerdos, insinuando que podían haber estado influidos por Tracy. Las incoherencias entre el testimonio inicial y el actual socavaron la credibilidad de su declaración. A medida que avanzaba el juicio, salió a la luz que Tracy había intentado ponerse en contacto con varios conocidos en los días previos al incidente, en busca de asesoramiento sobre cuestiones legales relacionadas con la custodia de sus hijos. Estos mensajes se presentaron como prueba de su intención premeditada de involucrar a Dustin en un elaborado plan para deshacerse de Michael y asegurarse el control absoluto de su vida familiar y financiera. Finalmente, el jurado deliberó rápidamente. Tracy fue declarada culpable de asesinato premeditado y condenada a cadena perpetua.
Durante la lectura de la sentencia, sus lágrimas no lograron conmover a los presentes. Mientras la escoltaban fuera de la sala, Bert soltó un grito desesperado, insistiendo en la inocencia de su madre. Hoy, Tracy cumple condena en Mitchell Valley. Aunque sigue proclamando su inocencia, las pruebas en su contra dibujan un inquietante retrato de manipulación y tragedia que marcó para siempre a todos los implicados.